Me gusta pensar que estos son momentos en nuestras vidas, son momentos especiales para pasar tiempo delante de la presencia de Dios, para pasar tiempos con Dios. Y la realidad es que estamos para agradecer por el año que ya está pasando y, ¿por qué no?, para empezar a orar y agradecer y pedir la guía de Dios en este nuevo año que está por comenzar. La realidad es que el mundo va cambiando constantemente, el mundo va cambiando continuamente, pero la realidad es que es bueno saber que Dios no cambia. Es bueno entender que Dios no cambia y que el amor incondicional de Dios sobre tu vida, sobre la iglesia, sobre tu familia, sigue siendo exactamente el mismo amor incondicional del pasado, del presente y del futuro. Porque, ¿sabes qué? Dice su palabra que Él es el Dios del ayer, el Dios del presente, el Dios del futuro, y Él y sus promesas y todo lo que Dios ha establecido, nada de eso cambia para la realidad de nuestras vidas. Y cuando vos venís a la casa de Dios, sin lugar a dudas, debemos entender que no solamente venimos a pasar un tiempo de coinonía a un lugar espacioso, a un lugar tranquilo de gente buena, sino que debemos entender claramente que venís a experimentar un encuentro con Dios, no solamente con nuestros hermanos quienes nos rodean, sino especialmente que venimos a entender y a pasar un tiempo delante de la presencia de Dios para conocer sus preceptos, para conocer lo que Él tiene destinado, lo que Él ha programado con tanto tiempo de anticipación para que nuestras vidas terrenales puedan entender la propuesta de Dios. Porque ¿sabes qué? No se trata de la vida, se trata de lo eterno y del diseño de Dios para nuestras vidas. Por eso, en el día de hoy, quiero compartir con ustedes en el libro de Isaías, capítulo 43. Isaías 43, versículo 16. Isaías 43, capítulo 16. En mi Biblia está en la página 901. Isaías capítulo 43, versículo 16. Y fíjate lo que dice. Me encanta cómo comienza la propuesta de Dios en la vida de este profeta Isaías. Así dice Jehová. La voz de Dios dice, está hablando. La voz de Dios va a hablar. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar. Y está haciendo referencia al tiempo antiguo en donde Dios en mano poderosa y con su mano sobrenatural liberó al pueblo de Israel de la esclavitud del yugo egipcio. Y está trayendo a la memoria el presente y al presente el pasado de lo que Dios estableció. El que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, es decir, en las aguas profundas y violentas. Verso 17, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilos, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Verso 19, he aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a la luz. Y él hace una pregunta. ¿No las conocerás? ¿No las conoceréis? Otra vez él aclara y él dice, otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Hermano, es una palabra tan fuerte, es una palabra tan poderosa,
que es necesario que la podamos entender, porque cuando entendés la regla y la propuesta de Dios para tu vida indefectiblemente, si vos te decidís a entender por fe en lo que la palabra de Dios está estableciendo, tu vida tiene que ser verdaderamente cambiada y transformada desde la raíz de tu vida hasta el último pelo de tu cabeza. Esta es la propuesta de Dios. Lo que Dios está diciendo a Isaías es que el mismo Dios todopoderoso que rescató a su pueblo siglos atrás de una situación en donde humanamente era imposible, en donde ni siquiera podía llegar a imaginar el ser humano de lo que sería capaz de hacer Dios. Él está diciendo, es el mismo Dios que sigue actuando en forma sobrenatural con cada uno de nosotros. Ese mismo Dios y ese plan de Dios sigue siendo y sigue estando vigente. El poder sobrenatural de Dios sigue estando perfectamente vigente. ¿Y sabes qué? Es necesario que nosotros lo entendamos y que nosotros lo asimilemos. Porque Dios sigue actuando en una forma sobrenatural con cada uno de nosotros. Y Él nos quiere hacer entender que no podés vivir aferrado al pasado. Él está diciendo, es necesario de que para ir hacia el frente olvides el pasado y puedas abrazarte a la realidad presente de lo que Dios tiene para este tiempo, para este año que va a comenzar y para el futuro de tu vida. Porque lo que Dios tiene establecido, sin lugar a dudas, es algo grande. Él desea que entendamos la importancia de direccionar nuestra fe en Él, para entender que el Dios sobrenatural del pasado es el Dios en el presente. Y ¿sabes qué? Él está diciendo de que Él quiere hacer en este tiempo, en este día y en los días subsiguientes, Él quiere hacer cosas grandes y nuevas para nuestras vidas. Por eso me encanta Filipenses 1:6, cuando el apóstol Pablo dice, luego de su experiencia sobrenatural de Dios en su vida, luego de lo que él vivió sin Dios y luego lo que él empieza a experimentar en Dios, él agarra y dice, estoy perfectamente persuadido, estoy perfectamente confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice el Señor, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor desea que entendamos que sin importar la situación, que sin importar las circunstancias difíciles por la cual pudiéramos estar atravesando, su promesa es que Él abrirá caminos en el medio del desierto que puedas estar atravesando. ¿Sabes por qué? Porque solo el Señor nos señala con claridad, solamente Él puede señalarnos con claridad un camino y un destino claramente definido, bueno y segura. Todas las expectativas humanas sin Dios son falsas. Por eso vivimos en la actualidad en un colapso moral, en un colapso en todos los sentidos de la vida del ser humano, en donde cada minuto de su vida se precipita cada vez más y más y más al desastre. El Señor nos está diciendo que sin Dios el ser humano no tiene esperanza. El ser humano sin Dios no tiene seguridad. El ser humano sin Dios no tiene expectativas. El ser humano sin Dios no tiene rumbo definido. Por eso el Señor, por más situaciones difíciles que podamos estar atravesando, en el medio de esa situación, Él te da un propósito claro y definido. Me decían en estos días, y me daba el testimonio Marcelo, el esposo de Lili. Todos sabemos la situación de nuestra hermana en Cristo, de lo que está atravesando con relación a su salud.
Y los médicos tienen que reconocer y dicen que si no fuera por la fe, por su creencia en su religión, dicen, ella no podría estar parada, no podría estar en este tiempo presente. Y ellos, los médicos, reconocen y dicen, debe haber algo en donde la fe de esta persona la sostiene y la mantiene. ¿Y sabes qué? Es la fe direccionada en esa circunstancia, en un Dios poderoso, en un Dios sobrenatural, que sin importar las circunstancias, ¿sabes qué? Tiene un claro y propósito definido de parte de Dios, que es poder dar fe, que es poder dar la palabra de esperanza en esa situación y decir, en Cristo mi vida está segura sin importar lo que acontezca. Y ¿sabes qué? Ese propósito que ella está viviendo aún en esa circunstancia está perfectamente direccionado por Dios. Y cuando abrís la boca en el nombre del Dios, como lo hace esta persona, ¿sabes qué? La esperanza de parte de Dios son perfectamente gloriosas, porque tu fe no está en la circunstancia, sino que tu fe va mucho más allá de la realidad humana, va direccionada a Dios, a tu Creador. Hermanos, es todo lo que necesitas para estar parado en esta tierra. Y ese Dios es el que te garantiza que hará brotar, ¿sabes qué? Ríos en tierra seca. Quizás en medio de un pensamiento en donde yo me siento que todo está perdido, que no sirvo, que Dios no me recuerda, que fracasé en el pasado, en el medio, como dice la canción, de mil preguntas y dudas. Dios me garantiza que en este tiempo que viene, Dios hará brotar ríos en mi vida de esperanza, ríos de paz, ríos de una relación espiritual y constante con un Dios poderoso. Ríos en el medio de una tierra seca y árida. Dios me garantiza que Él va a hacer brotar ríos en nuestras vidas. Quédate tranquilo, Félix. Dios va a hacer brotar ríos en el medio de tu familia, en el medio de tu descendencia. Quédate tranquilo, que Dios va a hacer brotar ríos en el medio de tu matrimonio, en el medio de tu relación con los hijos, en el medio del trabajo. Dios va a hacer brotar ríos en el medio de la soledad, en el medio de la incertidumbre, en el medio de la inseguridad, en el medio de cada situación. Dios va a hacer brotar ríos, porque esta es la propuesta de Dios, hacer brotar ríos en tu vida. Pero es importante, ¿sabes qué? Que desarrollemos nuestra fe en Él, solamente en Él, porque así como hizo en la antigüedad, Él sigue operando igual y sus promesas, hermanos, siguen estando, como dijimos al principio, intactas. Solamente, ¿sabes qué? Solamente es cuestión de fe. Solamente es cuestión de fe. Ha pasado un año complejo, ha pasado un año muy convulsionado, saturado de situaciones, y la pregunta es, estamos a la puerta y estamos al comienzo de un año nuevo. Y la pregunta es, ¿cómo enfrentaremos este año nuevo que nos espera? Hay un dicho mundano que dice, y que tiene muchísima lógica, hay un dicho que dice, si querés cambios en tu vida, vas a tener que dejar de hacer lo que venías haciendo. Tiene mucha lógica. Si querés cambios en tu vida, la propuesta de Dios es, ¿sabes qué? Que direcciones tu fe, porque este año que viene, hermanos, no va a ser mejor que el que pasó. A pesar del anhelo de todos los 7,000 y pico de millones de personas que viven en esta tierra, el anhelo es de que cada día o de que cada año sea mejor, pero la realidad es que cada año que pasa no viene siendo mejor, sino todo lo contrario, sigue siendo peor. Entonces lo único que te va a quedar a partir de ahora es tu fe direccionada en un Dios poderoso que Él hará y que Él seguirá haciendo aún en esas circunstancias. Mira, hermano, lo que se aproxima en el año nuevo va a estar cargado de situaciones y de desafíos. Y si usted no direcciona, si yo no direcciono mi fe en un Dios verdaderamente poderoso, estoy perfectamente
perdido. Si yo no empiezo a dar y a entrenar mi fe y a confiar pura y exclusivamente en Dios y a deshacerme de mis humanidades para vivir, como dice su palabra, por fe en la propuesta de Dios, hermanos, las vamos a pasar mal. Porque ¿sabes qué? Nuestra fe tiene que crecer como nunca antes en la historia. Vas a tener problemas. Y creo que de alguna manera todo lo que hemos vivido a lo largo de este año, todo lo que hemos vivido como iglesia, es simplemente un llamado de atención para que nuestra fe madure en el Señor. Porque debemos entender que el Dios de los milagros, que el Dios poderoso está por encima de todos los acontecimientos humanos. La propuesta de Dios está mucho más encima de lo que nosotros podemos divisar, de lo que podemos escuchar, de lo que podemos ver. Lo sobrenatural de Dios va mucho más allá. ¿Y sabes qué? Y tu fe ejercitada va a ser un factor determinante en tu vida espiritual, porque es lo único que necesitamos para este tiempo nuevo que se avecina. No es el dinero, hermanos. No es el trabajo, no es nuestra mejor relación quizás con nuestros hijos, no es un problema de seguridad, no es un problema de inseguridad, no son los políticos, es solamente nuestra fe en el Señor, porque Él debe ser nuestra única esperanza. Él debe ser nuestra única necesidad. Desde que yo me levanto hasta que me acuesto, mi fe tiene que estar cada día intacta para poder llevar el día a día y poder sortear las situaciones que van a venir, hermanos. A la luz de lo que nos dice su palabra, me encanta saber que la única respuesta válida para el creyente es la oración simple del salmista. Por ahí en el libro de los Salmos, el capítulo 90, versículo 12, el salmista en el medio de las situaciones, en el medio de lo que vivía, en el medio de lo que había experimentado, en el medio de lo que experimentaba, en el medio de lo que se avecinaba, él dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Él está diciendo: Señor, hasta ayer he malgastado mi tiempo. Hasta ayer no he hecho lo que debía haber hecho. Hasta ayer las cosas superficiales de la vida y las tonterías de la vida y los caprichos de la vida me han mantenido distraído de tu realidad. Y Él se para en esta hora y le dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Lo que está diciendo es un tiempo de inversión en nuestra vida espiritual y hacernos y acercarnos cada día más a la propuesta de Dios. Hermano, no es un chiste lo que se viene. Y si no estás preparado en los cimientos de las reglas de Dios, va a venir cualquier viento y te va a tumbar. Y la propuesta de Dios es que este año que va a comenzar no empieces simplemente con todas las pilas, sino que empieces a generar cambios en tu vida, a direccionar tu fe para que el reino de Dios se establezca en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus hijos. Esta es la regla que Dios tiene, hermano, para nuestras vidas. Él dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Y fíjate lo que termina diciendo: y que traigamos al corazón nada más y nada menos que sabiduría. ¿Cuánta sabiduría en lo sobrenatural se necesita para que nuestras vidas sean perfectamente equilibradas? Y ese equilibrio te lo da la sabiduría sobrenatural que viene de parte de Dios. Cuando habla tu corazón, cuando direcciona tu vida, cuando Él te muestra la propuesta, cuando Él te muestra aquellas cosas que necesitan ser cambiadas y regeneradas en nuestras vidas, solamente la propuesta de Dios dice que traigamos al corazón nuestro la sabiduría de Dios. Hermanos, dada la realidad en la que vivimos, la postura sabia, ¿sabes qué? Consiste en escuchar y en aprender la propuesta de Dios. El pedido del salmista sigue diciendo: enséñanos. ¿Y sabes qué?
Esto habla claramente de sumisión. Y esto habla claramente de obediencia. Enséñame. Por ahí andamos por la vida creyendo que lo sabemos todo, que somos los más espirituales, que no necesitamos más nada, pero la realidad es que somos carentes de todo sentido. Por eso el salmista humilde se presenta delante de Dios y le dice: enséñame. Y esto habla, como te dije, de una sumisión y obediencia. Enséñanos, sigue diciendo, a contar nuestros días. Y esto habla, hermano, de una entrega a lo largo y a lo ancho, de que realmente lo más importante es solamente aquello que tiene trascendencia, no en el momento, sino lo que tiene trascendencia eterna. Esta es la regla de Dios. Que nada, hermano, de este mundo, que ninguna situación te quite la paz, sino todo lo contrario. Enséñame, Señor, de tal modo a contar tus días. Y trae por sobre todas las cosas, y este debe ser un anhelo constante, que el Señor traiga sabiduría. ¿Sabes para qué? Para tomar verdaderamente buenas decisiones. Porque solamente en el Señor y solamente en la sabiduría sobrenatural de Dios, cuando Él direcciona tu vida, cuando te pones en las manos de Él y cuando le decís: Señor, aquí estoy para que vos manejes tu vida, solamente en ese momento es cuando tu vida puede ser buena, cuando tus decisiones pueden ser buenas, cuando tus pensamientos pueden ser buenos, cuando tu corazón verdaderamente está alineado a la realidad de Dios. Esta es la propuesta de Dios. Sin importar todo lo que podamos vivir, la mayor trascendencia tiene que ver lo eterno. Hermanos, también pidió, dice el salmista, sabiduría, y Dios le dio simplemente porque Él lo pidió, y simplemente porque Él obedeció, y simplemente porque Él se decidió. Dios le dio una perspectiva celestial para hacer de su norte espiritual, claramente definido y sabiendo a dónde tiene que llevar su rumbo. Dios le estableció el norte espiritual, ¿sabes? Él usó la brújula espiritual para navegar en este mundo en medio, como dice la palabra, de una generación torcida, de una generación perversa, para así agradar a su Señor y a su Creador y a su Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si hay algo que podemos entender, es que debemos tener una conciencia clara, que debemos tener una conciencia en este año que va a entrar de la realidad y de la dimensión del Señor en nuestras vidas. Debemos entender claramente que la propuesta de Dios sigue siendo para nuestras vidas perfecta. Hay veces que venimos a la iglesia y nuestra fe está carente. Cuando alguna situación nos golpea, nuestra fe baja, nuestra fe disminuye. Pero la realidad es que Dios está buscando hombres y mujeres de fe que se atrevan a vivir la regla de Dios, porque ¿sabes qué? El mundo que nos espera, hermano querido, es cruel. Y ¿sabes qué? Nos tenemos que levantar como iglesia en el nombre del Señor Jesucristo, proclamar su palabra, proclamar su bendición, porque el que tiene la razón de la historia de la humanidad no es la ideología. El que tiene la razón de la realidad es Dios. Y vos sos el representante, y vos sos la cara visible de este Dios presente en esta tierra. Hermanos, que podamos entender claramente la importancia y que podamos tomar conciencia en este año de lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Pero la clave seguirá siendo direccionar nuestra vida, direccionar nuestra fe y permitir, como hablábamos vez pasada, que el Señor sea el que moldee cada paso, cada espacio, cada centímetro cuadrado de nuestra vida y de nuestro corazón para su honra y para su gloria. Todos deseamos que podamos tener un año nuevo, pero el año nuevo que vamos a enfrentar va a depender, ¿sabes de qué? De tu relación con Dios. Ese año nuevo va a depender de tus perspectivas con respecto a la propuesta de Dios. Yo te puedo desear que tengas un próspero año nuevo,
Pero nuestras vidas no van a ser jamás prosperadas si no nos abrazamos a la regla de Dios, que es perfecta y que Él ha demostrado de la antigüedad pasada y lo seguirá demostrando hacia la antigüedad futura, que solamente en Cristo Jesús se puede vivir una vida de paz, una vida de gloria, aún en las circunstancias. Esta es la propuesta de Dios, hermano, para nuestras vidas, que podamos realmente entender esto. Si hay alguno entre vosotros afligido, si hay alguno entre vosotros triste, desanimado o amargado, dice, haga oración a Dios y Dios suplirá vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. ¿Oramos? Padre, gracias por este día. Gracias por